¿Ya se dieron cuenta que el mundo se va a acabar? Porque digo, es que vamos de mal a peor. Desde el coronavirus que nos llevó a una pandemia, y de la pandemia a la cuarentena, de la cual muchos están hartos y que ha cobrado un costo muy alto en nuestras relaciones como personas y como humanos, hasta los siniestros naturales que nos acaban de azotar en México con el temblor, o la parte del racismo que está resurgiendo muy fuerte en algunas zonas, o, ¿por qué no?, lo que vivimos a diario en México entre la violencia y los feminicidios y toda esta clase de problemas. Bueno, como siempre quiero brindarles otra forma de ver las cosas y tratar de apoyar un poco a que el optimismo no decaiga. Y quiero compartir con ustedes 3 cosas. La primera de ellas es que el año pasado ustedes recordarán que estuvimos subiendo a Saks desde efemérides o cumpleaños de famosos y cosas relevantes en la historia que me llamaban la atención. Bueno, una de esas cosas que descubrí cuando yo me sumergía para poder buscar esas fechas interesantes que compartir con ustedes fue que nuestra historia como humanidad está plegada de muchos eventos violentos. Desde pandemias, como la de España de los 20, que cobró 50 millones de personas, a fenómenos naturales, temblores, tornados, maremotos, que han provocado realmente mucho caos en la humanidad, a las guerras que han cobrado miles de millones y que han peleado por territorios diferentes. Y esto a mí me generó una retrospectiva muy interesante porque a veces nuestra vida es muy corta si la comparamos con el tiempo que llevamos viviendo como humanidad. Y cuando tenemos una vida corta olvidamos que hemos atravesado como seres humanos por muchas cosas y circunstancias. Y que una de las cosas que más nos ha caracterizado es el continuar adelante y continuar en movimiento. Y con esto no quiero decir que estoy menospreciando o infravalorando a aquellas personas que están perdiendo seres queridos en esta situación del coronavirus. Más bien estoy diciendo que es momento de continuar trabajando y continuar moviéndonos a pesar de que nos esté costando mucho. La segunda situación que quiero compartir con ustedes es, entre el hecho de que el coronavirus va a ser una condición normal ya para nosotros y que debemos tomar muchas precauciones sanitarias para no vernos afectados y sobre todo no afectar a la gente que nos rodea, que amamos o con quienes convivimos en el trabajo o quienes nos transportamos, es la parte en donde todos estamos un poco histéricos en este momento, ¿saben? Salimos a la calle y todos quisiéramos llegar más rápido, estamos hartos de estar encerrados o de tener que estar trabajando en niveles de riesgo muy altos. Y creo que esto ha generado una tensión social muy fuerte. Y esa tensión social nos está llevando a sacar lo peor de nosotros mismos. Considero que es momento de tomar un respiro. Porque vamos, si yo estoy desesperada porque debo trabajar en un horario que no me gusta o debo trabajar rodeada de gente, les aseguro que otras personas también están viviendo en condiciones en las cuales no les gustaría estar o que están en una condición de riesgo en casa. Nosotros no sabemos qué es lo que viven los demás o qué es lo que pasan los demás. Y el hecho de que convivamos en una sociedad sería para apoyarnos a pasar estos momentos complicados. Porque aunque me encantaría decirles que el mundo es rosa, lamento comentarles que nuestra situación económica, muchos especialistas dicen que la vamos a empezar a reflejar en el momento más crudo, más o menos en un año. Eso significa que aparte de la condición que estamos viviendo hoy del coronavirus, que ha acentuado nuestra condición económica para muchos, aún falta un poco por venir. Entonces, creo que es un momento de tomarnos las cosas con paciencia y con tranquilidad y entender que entender que la ciudad no es mía y entender que los espacios no son míos y entender que las otras personas también necesitan de ese espacio, necesitan del transporte y necesitan del tiempo para poder conciliar esta situación. Una de las palabras que subí la semana pasada en Saks fue tolerancia, que es esta capacidad de respeto, de comprender que los otros también tienen una vida y tienen puntos de vista, acciones y percepciones distintas a las que nosotros tenemos. Y creo que es un muy buen momento para regalarnos un poquito de paciencia y tolerancia de unos a otros.
Tercero, una de las cosas que más he lamentado observar ha sido el resurgimiento del racismo, y que no solo se dio en Estados Unidos, y que no solo se ha demostrado que se ha dado de manera continua, y que esto ha resurgido en un movimiento social a nivel mundial. También lo vivimos aquí en México con varios casos en donde la policía abusa del poder que tiene. Pero más allá de esta situación, que obviamente me molesta y me indigna como ser humano, y considero que ya no estamos en tiempo de juzgar a una persona por alguna característica física o de pensamiento o religiosa quizá, creo que lo que me preocupa compartir con ustedes es la parte en la línea muy delgada que yo encuentro entre exigir justicia a convertirnos en un violentador. Es decir, por ejemplo, desaprobamos totalmente las acciones de la policía estadounidense, pero no podemos juzgar que todos los policías estadounidenses son iguales. Y no tenemos el derecho de violentarles, porque ellos están vestidos de policía y cumplen con un rol dentro de su sociedad. Así, por ejemplo, las feministas. Yo sé y comprendo que hay muchas situaciones que no funcionan como deberían funcionar dentro de nuestra sociedad. Pero no podemos esperar el que tenemos el derecho de agredir a todos los hombres por el simple hecho de ser hombres, porque entonces nos convertiríamos en aquello de lo que nos estamos quejando y nos convertimos en aquello de lo que nosotras mismas tanto batallamos como queremos evitar. Lo relevante aquí, como les decía en mi punto pasado, solo que aquí es un poco más específico lo que quiero platicarles, es tener la tolerancia y la mente abierta para comprender que no porque un policía comete un acto arbitrario, significa que todos los demás también lo son. Y no significa que yo tengo el derecho de agredir a cualquier policía que yo tenga enfrente. Porque entonces generamos una ola de violencia sin tener la perspectiva de lo que estamos viendo, de lo que estamos haciendo. Y nosotros terminamos convirtiéndonos en aquello que tratamos que no pase o que tratamos de mermar y proteger. Considero que para poder protegernos entre nosotros de las injusticias, nunca la forma va a ser emitiendo nosotros mismos injusticias. Necesitamos ser realistas y mantener la mente abierta y dejar de percibir las cosas como polos, es decir, blanco o negro, arriba o abajo, bueno o malo, de mi lado o de aquel lado. Al final somos humanos. Somos humanos que tenemos que seguir aprendiendo a interactuar entre nosotros. Y si yo violento porque soy violentado, entonces soy parte del mismo círculo vicioso que no me sirve ni sirve a nadie. Así es que bien, es falsa la hipótesis de que el mundo se va a acabar, porque como les comenté al inicio del video, únicamente es una situación más que como humanidad tenemos que pasar, y en lugar de sentirlo como un caos, debemos considerarlo como un reto. Y parte del reto es un excelente momento para garantizar que seamos una sociedad empática, tolerante, respetuosa, amable, y garantizar que todos estemos en un ambiente seguro y justo. Y para ello debemos nosotros garantizar ser justo con todos y no violentar o ser parte nosotros del problema de violencia. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes estas observaciones y espero en verdad que les sirva y espero en verdad que lo tomemos como un reto diario de ser amables y considerados con los demás. Recuerden que pueden escucharnos en el podcast o en YouTube o vernos en redes sociales, así que por ahí estamos. Pasen un extraordinario domingo y una maravillosa semana.